Buenas tardes a todos, mi nombre es Laura Paula Quimbay Hernández y el de mis compañeros Ariel José Torres Pineda y Ashley Vanessa Mosquera Castillo, y les venimos a hablar del Data Mining y del Big Data. ¿Qué es el Big Data? El Big Data es un fenómeno tecnológico que surge a mediados de los años 80, cuando las computadoras se desarrollan, se mejora esta capacidad de almacenamiento y la velocidad, el procesamiento, lo que genera nuevos problemas. Estos nuevos requisitos pueden observarse en patrones y tendencias que nunca antes se habían visto. El manejo de estos conjuntos de datos fenomenalmente grandes puede ser difícil de implementar sin nuevas herramientas analíticas que permitan ir orientando a los usuarios y destacando los posibles puntos de interés. El Big Data está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejos, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional sencillamente no puede administrarlos. Sin embargo, estos volúmenes masivos de datos pueden utilizarse para abordar problemas empresariales que antes no hubiera sido posible solucionar. Las características. La velocidad. El flujo de datos es constante y masivo. En el mundo del Big Data, los datos se generan y se almacenan a una velocidad sin precedentes. Este gran volumen de datos provoca que queden desfasados rápidamente y que pierdan su valor cuando aparecen otros nuevos. Entonces, el reto de las empresas es reaccionar muy rápido para que se recopilen, se almacenen y se procesen, para que puedan utilizarlos, para que esa información, ese conocimiento generen el valor antes de que queden desfasados y sin importancia. La variedad. Lo que caracteriza al Big Data es las distintas tipologías de formatos y estructuras de datos que se proceden de fuentes muy diversas. Así que el éxito de una organización depende en gran medida de resaltar el conocimiento que le propician a los distintos tipos de datos de los que se dispone. La veracidad. Una de las características más difíciles de cumplir en el análisis de datos es la veracidad. Eliminar datos tomados de manera incorrecta para detectar patrones reales es todo un reto del Big Data. Si anteriormente decíamos que se trataba de almacenar la totalidad de los datos disponibles, también hay que decir que una vez almacenados, no todos tienen la misma validez. Las múltiples variables y situaciones pueden hacer que se modifique esta información. Así que se debe básicamente separar el trigo de la paja, que es una tarea imprescindible para que podamos obtener un resultado con mayores probabilidades del éxito. El valor se refiere al valor agregado obtenido por las organizaciones, lo que se traduce en la generación de productos y servicios personalizados, es decir, que al final se pueda generar que el cliente esté satisfecho con lo que desea o necesita, y para ello se recopilan estos datos y se identifican cuáles de los mismos nos ayudan a generar o a tener una mejor manera para generar este valor agregado. Proceso ETC. Aquí se inicia la fase 1, que es la extracción. El objetivo de este proceso es producir datos limpios y accesibles que puedan utilizarse para analíticas u operaciones comerciales. Los datos en bruto deben extraerse de variedad de fuentes, como las bases de datos existentes, el registro de actividad como el tráfico de red, incidencias de seguridad, entre otros. Y estos datos extraídos se transfieren en ocasiones a otro destino, como por ejemplo un data lake o un almacén de datos. La transformación. En esta fase se produce la operación más crítica. El resultado más destacado de la transformación pasa por aplicar las normas necesarias del negocio a los datos para cumplir con los requisitos de notificación. La transformación modifica estos datos en bruto para que se presenten formatos de notificación correcta. Si estos datos no se limpian, resulta más complicado aplicar las normas comerciales de notificación. Entre estas están la normalización, que se definen qué datos estarán en juego, cómo se formatearán y almacenarán, y otras consideraciones básicas que se definen en las etapas sucesivas. La eliminación de duplicados, notificar los duplicados que los administradores de datos, excluyendo y o eliminando los datos redundantes. Verificación. Se ejecutan comprobaciones automáticas para cotejar información similar como tiempos de transacción o registros de acceso. Estas tareas de verificación permiten seguir criticando los datos no utilizables y poder alertar sobre anomalías en sus sistemas. Clasificación. Para maximizar la eficiencia de los almacenes de datos,
Se agrupan y se clasifican elementos como los datos en bruto, audios, archivos multimedia, otros objetos en categorías. Las normas de transformación determinarán cómo se clasifica cada dato y dónde se trasladará a continuación. La última fase es la fase de carga, en la que los datos extraídos y transformados van hacia un nuevo destino. Existen dos vías habituales, la carga completa y la carga incremental. La ejecución de este ciclo aislado de ETL o de una serie de ellos programados puede realizarse ejecutando una tarea desde una línea de comando o interfaz. Sin embargo, se debe estar atento a varios frentes para que se gestionen las excepciones. Por ejemplo, resulta un proceso muy farragoso. Muchas veces las extracciones de datos pueden fallar cuando hay incidencias en uno o varios sistemas. Y la existencia de estos datos erróneos en un sistema puede afectar a datos que estén siendo extraídos de otro, por lo que el seguimiento y la gestión de errores son actividades fundamentales. Ventajas del Big Data. Como primera ventaja encontramos la mejora en la toma de decisiones. Bueno, como se sabe, el Big Data dispone de una gran cantidad de información que se puede analizar. Todo esto con el fin de ayudar a decidir cuáles serían las mejores decisiones que se pueden tomar con respecto a un negocio, para así poder lograrlo en un tiempo mucho más corto. Segundo, el feedback a tiempo real. Bueno, el Big Data tiene la posibilidad de recibir datos para poder evaluar lo que pasa con una empresa en tiempo real. Además, esto también sirve para conocer de una forma más rápida o ágil los resultados de una determinada estrategia de marketing. Tercero, conocimiento del mercado. Bueno, la obtención y el seguimiento de la información lo que ayuda es a conocer a los consumidores, conocer sus necesidades y de esta forma personalizar los productos o servicios para acercarse mucho más a ellos. Además, ayuda a adaptarse a los cambios que se presenten en el mercado. Por último y cuarto, encontramos la tecnología del presente y del futuro. Como se sabe, la ciencia de datos comienza a ser un elemento diferenciador y de éxito que va evolucionando de manera constante todo el tiempo, y que este se convertirá sin duda en la central de la toma de decisiones de todos los ámbitos en el futuro. Es decir, ya no solo sería en el mundo de los negocios, sino que también en otros espacios como la medicina o la educación. Desventajas del Big Data. Primeramente se encuentra el exceso de datos. Al ser esta una herramienta útil en la extracción de información de los datos, si estos datos simplemente se van almacenando sin tener claros un criterio o una planificación, estos terminarán convirtiéndose en ruido o en una molestia que hará de los procesos empresariales un proceso lento y lleno de obstáculos. Segundo, la ciberseguridad. Como se sabe, la seguridad es el mayor reto para la tecnología Big Data, puesto que no hay garantías de que los software de protección de datos sean infalibles, ya que las filtraciones y las brechas de seguridad en la red existen y estas son mucho más comunes de lo que desearíamos, lo que lo deja expuesto de cierta forma a los ciberataques. Tercero, las políticas de protección de datos. Los datos que se manejan en la recolección y en el análisis en la que interviene el Big Data, estos son en gran parte confidenciales y personales. Por eso las empresas deben seguir ciertas normas que dependen de cada país con su legislación correspondiente, y de esta forma no exponerse a los riesgos de usarlos de forma incorrecta. Por último se encuentra la tecnofobia. La tecnofobia consiste en una relación desfavorable por parte de los usuarios, que estos consideran vulnerada su privacidad cuando se recolectan datos.
Lo que estos usuarios probablemente no sepan es que la tecnología de datos lleva años entre sus acciones cotidianas, permitiendo de esta forma avances destinados a facilitar su día a día. ¿Qué es el data mining? El data mining o la minería de datos es un conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos. Estas pueden ser tanto de manera automática como de manera semiautomática. Todo esto con el objetivo de encontrar ciertos patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. ¿Pero esto qué quiere decir? Bueno, el data mining lo que permite es encontrar información que está escondida en los datos que no siempre resultan aparentes, dado al gigantesco volumen de datos que están existentes. Entonces, gran parte de ese volumen nunca será analizado. Además, bueno, esto también nació con la idea de aprovechar dos cosas. La primera de estas es la gran cantidad de datos que se almacenaban en áreas como el comercio, la banca o la sanidad. Y segundo, aprovechar la potencia de los nuevos ordenadores que sirven para realizar ciertas operaciones de análisis sobre esos datos. Una vez escuchado la definición del data mining, es pertinente mencionar las diferentes técnicas que se utilizan en este proceso. Estas técnicas se dividen en dos métodos. El primero de ellos es el método descriptivo, el cual se encarga de buscar patrones interpretables para describir datos. Este método se utiliza en su mayoría en los supermercados, para descubrir cuáles son los productos que suelen adquirirse de manera conjunta. Así también tenemos los métodos predictivos, los cuales se basan en una técnica en usar algunas variables para predecir valores futuros o desconocidos de otras variables. Los métodos predictivos pueden emplearse en tareas como clasificar tumores benignos o malignos. Asimismo, las técnicas descriptivas y predictivas del data mining son las siguientes. Primero, árbol de decisión. Estos son modelos de clasificación muy utilizados que tratan de encontrar la variable que permita dividir los grupos lógicos que son más diferenciados entre sí. Cada árbol se va descomponiendo en distintas ramas y hojas que representan cada clasificación en función de las condiciones que se van seleccionando, hasta así llegar a la resolución del problema. Estos modelos son de gran ayuda a la hora de determinar la decisión a lo largo de un proceso en la empresa. Segundo, redes neuronales. La inteligencia artificial y la deep learning han puesto muy de moda esta técnica tan sofisticada de reconocimiento de patrones, que imita las neuronas del cerebro humano, ya que es capaz de modelar relaciones extremadamente complejas y suele utilizarse cuando no se conoce la naturaleza exacta de la relación entre los valores de entrada y los valores de salida. Tercero, análisis bayesiano. Esta técnica se trata de una inferencia estadística en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. Cuarto, regresión lineal. La regresión lineal consiste en una línea recta que muestra el mejor encaje de todos los puntos de los valores numéricos. También se llama el método de los mínimos cuadrados porque calcula la suma de las distancias al cuadrado entre los puntos que representan los datos y los puntos de línea que genera el modelo. Así, la mejor estimación será la que minimice estas distancias. Un ejemplo de esto es la regresión lineal simple. Quinto, K-Network. La frase "dime con quién andas y te diré quién eres" nos explica a la perfección cómo funciona este algoritmo de agrupamiento, pues consiste básicamente en reconocer patrones para conocer la probabilidad de que un elemento pertenezca o no a una clase según su cercanía, agrupándolos como datos semejantes. Y como sexta y última técnica tenemos la potenciación del gradiente, la cual lleva a cabo un método de remuestreo de la base de datos, para así generar unos resultados que formen una media ponderada del conjunto de datos. Una vez definido el data mining y habiendo enumerado las diferentes técnicas de este, es importante nombrar las ventajas y desventajas que se tienen al momento de implementar la minería de datos. Dentro de las ventajas tenemos lo siguiente: permite descubrir información que no esperábamos obtener. Esto se debe a su funcionamiento con algoritmos, ya que permite hacer muchas combinaciones distintas. Segundo, es capaz de analizar bases de datos
con una enorme cantidad de datos. Tercero, los resultados son muy fáciles de interpretar y no es necesario tener conocimientos de ingeniería informática. Cuarto, permite encontrar, atraer y retener nuevos clientes. Quinto, la empresa puede mejorar la atención al cliente a partir de la información obtenida. Sexto, da a las empresas la posibilidad de ofrecer a los clientes productos o servicios que necesitan. Séptimo, antes de usar los modelos, estos son comprobados mediante estadísticas para verificar así que las predicciones obtenidas sean válidas. Y octavo, ahorra costes para la empresa y abre nuevas oportunidades de negocio. Por otro lado, en las desventajas, la magnitud de los datos representa una enorme tarea para los mineros y su software, provocando una inversión mayor en tecnologías y medios necesarios para estos trabajos. También pueden surgir inconvenientes o dificultades a la hora de poner en práctica las técnicas o métodos del data mining. Por ejemplo, la recolección o obtención de datos puede llevar mucho trabajo y se deben de tomar en cuenta también aspectos importantes y delicados como la privacidad de los clientes o la población estudiada, así también como la inversión inicial para tener las tecnologías necesarias para la recopilación de datos. Hablemos de los beneficios que trae el data mining para las empresas. Ayuda a tomar mejores decisiones comerciales. ¿Por qué? Tradicionalmente las empresas se basan en la experiencia o en la intuición, y con este proceso lo harían a través de datos reales que les permiten a las compañías identificar las diferentes opciones para crear y proponer en la industria sus productos o servicios. Ayuda a las empresas a detectar actividades fraudulentas y anticipar posibles fraudes. A través de la minería de datos se logra optimizar las campañas de marketing generando una mayor participación, clasificación de clientes, permitiendo mostrar anuncios personalizados y que también se optimice el gasto en marketing. Además de los beneficios en el mercado externo, también se puede utilizar para comprender el comportamiento de los empleados, predecir el desgaste y evaluar las políticas de recursos humanos de las empresas. Ya seas una pequeña o mediana empresa o una empresa grande, tus equipos poseen una tonelada de datos a disposición: facturas, registros de inventario, plantillas y más plantillas, y con seguridad puedes usar este montón de datos, el Big Data, a tu favor. También existen otras ventajas del data mining. Una de ellas es la anticipación de tendencias de tu mercado. Esta ayuda a que las organizaciones prevean tendencias, como por ejemplo en las épocas del año la interacción de los consumidores es más elevada o intensa y se puede anticipar momentos semejantes a futuro. Otra ventaja puede ser la posibilidad de evitar y contrarrestar las crisis corporativas. Con el monitoreo de los datos en tiempo real de los medios sociales es posible validar cómo los clientes pueden observar esta compañía. La herramienta de análisis de información consigue ofrecer insights importantes para la toma de decisiones y para la creación de acciones que pueden tomar las riendas de esta empresa. A continuación tendremos algunos ejemplos de aplicación de la minería de datos en las empresas. Número 1. Marketing. La minería de datos se utiliza para explorar bases de datos cada vez mayores y así mejorar la segmentación del mercado. Analizando las relaciones entre parámetros como edad, género, gustos, etc., es posible adivinar su comportamiento para dirigir campañas personalizadas de fidelización o captación de clientes. Segundo, comercio minorista. Los supermercados emplean los patrones de compra conjunta del data mining para identificar asociaciones de productos y decidir cómo situarlos en los diferentes pasillos y estanterías de los lineales. Tercero, bancos. Los bancos recurren a la minería de datos para entender mejor los riesgos del mercado, pues es habitual que se aplique a la calificación crediticia y a sistemas inteligentes antifraudes para analizar las transacciones, movimientos de tarjeta, patrones de compra y datos financieros de los clientes. También el data mining permite a los bancos conocer más sobre las preferencias o hábitos de los clientes en Internet, para optimizar el retorno de sus campañas de marketing, estudiar el rendimiento de los canales de venta o gestionar las obligaciones de los cumplimientos de las regularizaciones. Como cuarto y último tenemos la medicina, pues la minería de datos es importante dado que ayuda a obtener diagnósticos más precisos al contar con toda la información del paciente, historial clínico, examen físico y patrones de terapias anteriores. Estas se pueden ayudar para prescribir tratamientos más efectivos. También posibilita una gestión más eficaz, eficiente y económica de los recursos sanitarios al identificar riesgos, predecir enfermedades en ciertos segmentos de la población o pronosticar la duración del ingreso hospitalario de los pacientes.
Como conclusión, podríamos decir que las bases de datos representan una implementación importante para las empresas del siglo XXI, dado que mediante los diferentes métodos y técnicas de minería de datos se pueden obtener una mejor gestión de los recursos de la empresa. Además, beneficiaría a ambos entes, tanto empleador como cliente, en las necesidades que estos tienen. Y bueno, no siendo más, esto fue el Big Data y el Data Mining. Muchas gracias por su atención.